El que quiera perder su tiempo viendo el video que lo pierda, pero este pollo me lo voy a comer entero, en 3 minutos. Bueno, pues ya ha terminado la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y me ha encantado. Así que he decidido recordar mis momentos favoritos de esta temporada y comentarlos un poco por encima. Esto no es un resumen ni una reseña, es como si estuvierais con un colega hablando de Jujutsu Kaisen en un bar. Así que por eso, escribiré este guión bajo los efectos del elixir. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? Así que, a vuestra salud y empecemos con esto. Supongo que antes de llegar a Shibuya tendré que hablar del mini arco precuela, así que lo haré rápido para quitármelo de encima. En lo general, este mini arco precuela me ha gustado mucho. Creo que le ha dado muchísima profundidad a los profesores que vimos en la primera temporada. Pero lo más notorio que ha aparecido en este arco ha sido Toji Fushiguro, el cual ha enamorado a todo el público masculino de la obra, y ha hecho que todos los tíos se autoinserten en él. De hecho, hace un par de semanas estaba en el gimnasio con un amigo y empezó a decirme de la nada que él era literalmente Toji Fushiguro, para acto seguido decirme que yo soy el pibe ese que dice salmón todo el rato, porque solo digo estupideces, que no sé qué bicho le picó, si yo soy muy coherente en todo lo que digo. Pero bueno, volviendo al tema, recordemos que esto es Jujutsu Kaisen, así que obviamente Gojo le gana, demostrando una vez más que está roto. Ando modo ñema hidráulica de Tarra Insuminizadora 4G Ultra Bestial Mega Huevolodón Veloz en tierra y mar totalmente implacable. Si eres enana y sientes que la vida te está tratando mal, pues déjame decirte que yo te trataré peor. Y bueno, esto es todo lo que tengo que comentar de esta mitad de la season, así que ahora sí que sí, vamos con el incidente de Shibuya. Manco. Oh, it's okay. I'll go taller. One photo. Aquí, con mis colegas de México, Llegó el momento de hablar del incidente de Shibuya, pero antes de hablar de las peleas, me gustaría resaltar un par de cosas que pasan antes de este arco. La primera es el Mechamaru modo Evangelion, está epicardo. Y la segunda es cuando Itadori le dice a Nobara si quiere ir con él a ver una película sobre un hombre lombriz. Ella le dice que no, pero yo no entiendo por qué, si tiene pinta de ser un peliculón. Es un drama sobre un hombre lombriz, estaría nominada al Oscar seguro. Pero bueno, dicho esto, empecemos con los putiasos. Empezaremos con una pelea ligerita, Itadori contra el Saltamontes. Me hizo gracia que el Saltamontes no dejase de hablar de lo listo que era. Para que lo sepáis, ayer estuve a la noche, me puse a estudiar la teoría de la relatividad. Pero al rato tenemos el momento de inflexión de la temporada. Gojo Satoru es sellado, y Geto es una especie de cerebro parásito. Esto provoca un caos en el que Nanami se la saca aparizando a un femboy. Aunque bueno, luego lo matan. También tenemos el combate de Itadori contra Choso, el cual me vendieron como la mejor pelea de este arco, pero solo dura un capítulo, aunque bueno, me gustó igual, y la escena que está animada con estilo de anime de los 90s me encantó. Pero si tengo que decir algo malo, es que aquí ya empezamos a ver los primeros tronchos de texto que pone Gege para explicar qué está pasando. Por favor, Gege, suéltame el brazo y déjame disfrutar del despertar de Sukuna y de sus peleazas contra Yogo y Majoraga. Son espectaculares, y esta fue mi reacción al ver esta animación tan espectacular. Pero no me quiero ni imaginar cuántos animadores de MAPPA tuvieron que dormir en la oficina esa noche. Y la última pelea que quiero comentar es la de Mahito contra Nobara e Itadori, donde vemos a Mahito a usar la técnica ancestral Joestar. Eso es bueno. Pero mata a Nobara. Eso es malo. Aunque luego aparece todo. Eso es bueno. Y después vemos a Mei Mei en la cama con un menor. Eso es malo. ¿Me puedo ir ya? Así es, señores. Mei Mei aparece en la lista de Jeffrey Epstein. Bueno, eso es todo lo que quería comentar de la Season 2 de Jujutsu Kaisen. Si tuviese que ponerle nota, le pondría un 10 de 10. ¿Y por qué? Pues porque al escribir esto acabo de verla y la tengo en caliente.
Además, la botella de elixir que me acabo de pimplar para escribir este guión no creo que me ayude a la hora de ser objetivo. Pero bueno, ya os la sabéis, dadle a like y comentad algo para ayudarme a crecer y no ser víctima de este hombre. Seguidme en mis redes sociales y meterse al Discord a pasar momazos. Tenéis los enlaces de todo en la descripción. Así que nada, se acabó. Ya os podéis ir.